control nervioso, tenemos que hablar sobre lo que son las hormonas también, el control hormonal y todo lo demás, ¿ya? Es un capítulo bastante interesante, ¿no? Pero está muy lejos de las patologías que ustedes van a tratar, ¿no? Porque prácticamente todos ustedes van a hablar sobre lo que el paciente tiene, y es hipertensión arterial, ¿no? Tiene diabetes mellitus y también tiene lo que es insuficiencia renal crónica, ¿ya? Y aunque parezca raro, estas tres patologías se unen en una sola. ¿Quién puede causar todo esto? La diabetes, ¿no? La diabetes puede producir hipertensión arterial, puede producir a la larga insuficiencia renal crónica, ¿no? Y bueno, o sea, es una patología donde intervienen varios profesionales para solucionar el problema, ¿ya? Pero, ¿qué órgano en este caso es el responsable de controlar la presión arterial? ¿Quién se encarga de controlar la presión arterial, de que suba, de que baje? Órgano. Los receptores son como sensores, ¿no? Que detectan, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? En lo que es, ¿no? La aorta, en las carótidas, ¿no? Pero específicamente el riñón, ¿no? El riñón es el órgano en este caso responsable de controlar la presión arterial, ¿no? Para entender cómo funciona, nosotros tenemos que recordar toda su estructura, desde lo más macro, ¿no? Hasta lo más micro, hasta lo más pequeño, ¿ya? Y bueno, a ver, recordaremos, ¿no? Para comenzar, ¿no? ¿Cuántos riñones tenemos? Dos. ¿Dónde están ubicados? Flanco derecho, izquierdo. Cuadrante ilio. En la región retroperitoneal, ¿no? Retroperitoneal, ya, muy bien. ¿Cuántas capas tiene, por decirlo así? Dos, ¿no? Uno. Dos, ¿no? Corteza y médula, ¿no? En la corteza, ¿qué cosa hay? ¿Por qué es más oscuro? Glomérulo, ¿ya? En la médula, ¿qué cosa hay? El sistema tubular, ¿no? Dentro de lo que es la corteza, ¿no? Tenemos un corpúsculo, ¿qué se llama? Corpúsculo. Después vamos a ir a lo que están tratando de mencionar. Corpúsculo. El corpúsculo de Malpighi, ¿no? ¿Y por qué está formado el corpúsculo de Malpighi? Miren que yo tengo bien claro qué es lo que es anatomía, histología, hasta la parte molecular, que justamente aquí está, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo sé cómo se origina la hipertensión arterial desde lo más pequeñito, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes, al momento de exponer aquí, hablen igual, ¿no? Con esa seguridad de su conocimiento, hablen, ¿no? Por eso estamos sintetizando la información, desde lo macro hasta lo micro. Podemos hablar de tamaños y todo lo demás, ¿no? Pero estamos siendo un poco más rápido, ¿no? El corpúsculo de Malpighi está formado por dos elementos, ¿ya? La cápsula de Bowman, ¿no? Y el glomérulo, como dice su compañero, ¿ya? Hablaremos algo de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos capas. ¿Cuáles son? Eso, capa parietal y capa visceral. La capa visceral, ¿por qué tipo de célula está formada? Estamos siendo, ustedes han llevado esto. Ahí dice, ¿no? Correcto, ¿no? La capa visceral está formada por los podocitos, ¿ya? Y bueno, la capa parietal tiene un epitelio plano simple, ¿no? Eso es lo que dice en su literatura, ¿ya? Ahí lo dejaremos a la cápsula de Bowman, ¿ya? El glomérulo, ¿por qué está conformado? Una arteriola aferente, ¿no? Capilares, ¿no? Y una arteriola eferente, ¿no? Los capilares, ¿por qué tipo de epitelio están conformados? Y bueno, esto no es para que se asusten, ¿no? Esto es para que ustedes ordenen sus ideas, ¿ya? Estamos haciendo una secuencia, entonces así quiero que me detalle porque yo les voy a preguntar así, ¿ya? Los capilares existen de tres tipos,
¿ya? Tenemos, bueno, no les hemos hablado, ¿no? La anterior, bueno. Tenemos eso, los capilares continuos. ¿Dónde encontramos los capilares continuos? ¿En qué estructura? No en el cerebro. Tiene su nombre. Eso. En la basera hematoencefálica están los capilares continuos, ¿no? Tenemos a los fenestrados. ¿Dónde encontramos los fenestrados? En el riñón. En el riñón. Entonces los capilares glomerulares están formados por endotelio fenestrado. O sea, pónganle su nombre y su apellido siempre, ¿ya? Y tenemos a los sinusoides, que en este caso los sinusoides son estructuras capilares un poco con mayores aberturas, ¿no? Son más grandes, ¿no? ¿Dónde encontramos eso? En el hígado, ¿no? En el hígado. Entonces, sinusoides, continuos y fenestrados son capilares, o sea, tres tipos de capilares diferentes. Ya yo les digo, por ejemplo, los capilares glomerulares del riñón, ¿qué características tienen? Ustedes me dicen, doctor, tienen, o sea, son fenestrados, es como si tuvieran unas ventanas, ¿no? Por las cuales se produce, en este caso, el intercambio de manera más rápida, ¿no? Yo me quedo conforme con eso, ¿ya? Entonces, ¿no? Su compañera nos ha dicho que la capa visceral de la cápsula de Bowman está formado por los podocitos, ¿no? Por parte del glomérulo está lo que es, en este caso, el endotelio fenestrado, ¿no? Entre estas dos capas hay una que se llama lámina basal, ¿no? Y las tres dan origen a lo que es la basera de filtración glomerular. Si yo les pregunto, ¿qué elementos componen la basera de filtración glomerular? Ustedes me dicen, la membrana del podocito, la membrana del endotelio fenestrado y la lámina basal. ¿Sí? O sea, con eso conforme, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Los que pueden ver, no sé si podemos identificar, ¿no? Tenemos aquí el capilar o endotelio fenestrado, ¿no? Los podocitos tienen una particularidad, tienen como deditos, ¿ya? Se llaman pedicelos, ¿no? Entonces, estos pedicelos agarran a la arteria así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entre dedo y dedo hay una hendidura, ¿no? Entonces, hay una hendidura, ¿no? Y justamente, miren, aquí vemos como piecitos y vemos un espacio, ¿ya? Ese espacio, estos son los piecitos, ¿no? Esta es la lámina basal, este es el endotelio fenestrado, ¿no? Y si nosotros vamos aquí a lo más pequeñito, a esos espacios que hay entre los dedos, encontramos el diafragma, en este caso, de la basera de filtración glomerular, ¿ya? Aquí vemos que existen proteínas, miren, se llaman nefrinas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Aquí tenemos la lámina basal, estos son los pedicelos, ¿no? Del podocito, ¿no? ¿Dónde se produce la filtración? A este nivel, ¿no? Es por aquí, donde en este caso va a salir, ¿no? Y se va a formar la orina en esta dirección, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? En este caso, en la diabetes mellitus, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Por qué, digamos, existe una patología renal, un compromiso renal? Esta lámina o membrana basal, ¿no? Tiene carga negativa, ¿ya? Está elaborada o fabricada de colágeno tipo 4, ¿ya? Tiene carga negativa. Yo les decía que si en este caso una proteína tiene también carga negativa, es como si dos imanes con carga negativa ustedes las quieran juntar, ¿no? Y no se va a poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que eso cambie, ¿no? Y las proteínas se eliminen? Tiene que destruirse esta membrana basal. En las nefropatías, como en el caso de la diabetes mellitus, una de las principales causas por las cuales empieza a dañarse el riñón es la destrucción de esta membrana basal. Ahora yo les pregunto, si yo destruyo esta membrana basal, ¿las proteínas se van a eliminar? No. ¿En la orina? Bueno, ya sé, cuando van allá con nosotros, no sean valientes, porque algunos tienen la respuesta, pero equivóquense. O sea, nosotros no nos van a decir, ¿cómo se está equivocando? No, estamos para aprender, ¿no? Entonces, pero sean valientes, ¿no? Claro que salen, porque yo les he dicho que esta tiene carga negativa, pero cuando está destruido es como si aquí nosotros tenemos la puerta, ¿no? Entonces miren, lo cerramos la puerta y nadie más entra, ¿no? Pero si esa puerta yo la destrozo, ¿no?
Entonces, va a salir y va a entrar como quiera, ¿no? ¿Qué proteínas se eliminan, no? No, la creatinina no es una proteína. La creatinina es un desecho. Albúmina. Albúmina. Yo les decía, por eso les he dicho, ¿no? Memorícense las 4 fuerzas de Starling, les he dicho, ¿no? Les he dicho que la presión coloidosmótica, en este caso, ¿no? Bueno, en este caso va a ser de la cápsula de Bowman, todo lo demás, ¿no? Entonces, representa a las proteínas, ¿no? Mientras más proteínas hay en una estructura, el agua se va a ir donde las proteínas, ¿no? Si este paciente, ¿no? Hagan de cuenta, ¿no? Estamos yendo ahí a lo más pequeñito, ¿no? Se destruye esto, las proteínas salen, ¿no? El agua va a arrastrarse con las proteínas y el paciente va a tener poliuria. Va a eliminar grandes volúmenes de orina, como dice en su caso clínico, creo, ¿no? Dice que elimina, ¿no? Poliuria. ¿Cómo se llama? ¿A qué se llama poliuria? Cuando elimina más de 3 litros en 24 horas. ¿Cuánto debería eliminar una persona en 24 horas de orina? 1,5 litros. ¿Cuánto debería? 1,5 litros. 1,5 litros. En litros, a ver, en litros. Un litro con 200 ml, por decirlo así, o 1.5 litros en un día. Eso es lo normal. Pero cuando una persona elimina 3 litros, entonces nosotros llamamos poliuria, el paciente. Si digamos elimina líquidos 3 litros, como les digo, el paciente se va a deshidratar. ¿Y qué va a tener? Ganas de tomar líquidos, ¿no? Y ya en exceso, yo les digo, cuando hay pacientes diabéticos, ganan y quieren tomar a cada rato, ¿no? Eso se llama polidipsia, ¿no? Poliuria, polidipsia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se está eliminando la albúmina. ¿Qué función tiene la albúmina? ¿Ustedes han llevado proteínas en bioquímica? Eso. Es un transportador, ¿no? Transporta medicamentos, transporta hormonas, transporta nutrientes. Es como un autito que tenemos ahí en las arterias, ¿no? Si disminuye la albúmina, ¿qué va a pasar con esos elementos? No van a funcionar, ¿no? Y la persona va a tener otro tipo de problemas, ¿no? Las proteínas plasmáticas, ¿no? Bueno, tal vez no es nuestro tema, pero para aclarar, ¿no? Son 4 tipos de proteínas plasmáticas, ¿ya? Uno, la albúmina, ¿no? Lo que ha dicho su compañero, ¿no? Otro, las globulinas, pero esas globulinas se clasifican en alfa y beta, se clasifican, ¿no? Y las inmunoglobulinas o gamma globulinas. Imagínense que por aquí se salgan las gamma globulinas, que son las inmunoglobulinas. ¿Qué va a pasar con este paciente? Va a tener predisposición a que si pierde inmunoglobulinas. A infecciones. A infecciones. Por eso su paciente tiene fiebre, ¿no? No se han visto, pero está 38 puntos pico, ¿no? Entonces, además tiene una leucocitosis. Entonces, los pacientes diabéticos tienen predisposición a las infecciones porque las inmunoglobulinas se están eliminando en la orina, ¿ya? En la anterior el doctor les preguntaba a un grupo, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo se llama el edema generalizado? Anasarc, ¿no? Anasarc. Pero ¿cómo se llama cuando el edema, en este caso, se da en el abdomen? Así, ¿ya? Miren qué particular es este asunto, ¿no? Cuando el paciente tiene patología renal, ¿no? Se edematiza, como bien dicen, ¿no? Sus compañeros, ¿no? Llega a un nivel, nosotros presionamos y ahí, ¿no? Se hunde, incluso en la parte genital, ¿no? Llegamos aquí al abdomen, igual, ¿no? Y resulta que el paciente pareciera como si fuera un abdomen muy patrazo, ¿no? Entonces, está lleno de líquido, ¿no? Las bacterias que son comensales, ¿no? En el colon pueden pasar, ¿no? Por un mecanismo, digamos, bueno, no recuerdo en tu caso el nombre, pueden pasar a lo que es el líquido peritoneal y pueden producir peritonitis bacteriana, ¿no? En especial en aquellos pacientes que tienen ascitis, ¿no? Por eso a los que tienen en este caso, bueno, en este caso ascitis, ¿no? Nosotros les damos antibióticos.
porque si eso se vuelve una peritonitis, y miren que está saliendo del colon, ni siquiera nosotros hemos contaminado nada, del colon al espacio peritoneal, ¿no? Y en ese caso nosotros le damos antibióticos, por eso le damos antibióticos, ¿ya? Entonces, pero eso, ¿de dónde está viniendo? Porque las gamma-globulinas se están eliminando. Si yo les pregunto, ¿no? A ver, a cualquiera de los grupos, a ver, díganme ustedes, chicos, ¿por qué el paciente diabético es más predisponente a las infecciones que una persona que no tiene diabetes? Me van a responder, porque doctor, en los pacientes diabéticos se lesiona la membrana basal que tiene carga negativa y que repele a las proteínas, ¿no? Y como no existe esta barrera o está lesionada, las inmunoglobulinas se salen, y es decir, el paciente elimina inmunoglobulinas en la orina, y por eso el paciente está inmunodeprimido, ¿no? O sea, terminología, ¿no? Nosotros, ¿qué valoramos de ustedes, no? Que conozcan terminología médica, ¿no? Que hablen con seguridad y que se expresen de manera, con un tono de voz un poco comprensible, ¿no? No bajito, no, que nadie me vea, no. Más bien, muéstrense, veamos, en este caso, sus conocimientos, su esfuerzo, ¿ya? Entonces, esto es lo que sucede, en este caso, en los pacientes diabéticos, ¿ya? Y por ende, ¿qué va a pasar? A ver, les hemos dicho que se elimina mucho líquido, ¿no? 3 litros, ¿no? Nosotros hemos llevado el anterior y hemos dicho que el gasto cardíaco es 5 litros, ¿no? Entonces, y lógicamente que la sangre está formada ¿por qué? ¿Qué se llama el agua? Plasma y células formes, ¿no? Las células formes son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todo eso, ¿no? Entonces, el plasma, en este caso, igual, ¿no? Está compuesto igual de agua, ¿no? En este caso, y si se pierde, ¿no? ¿Qué va a pasar con este paciente? Se va a deshidratar, ¿no? Es una deshidratación. Pero nosotros, ¿cómo traducimos la deshidratación? En disminución de la volemia, ¿no? Cuando hay una hemorragia, hay disminución de la volemia, ¿no? Cuando hay una quemadura, hay disminución de la volemia. Cuando un niño tiene diarrea, ¿no? Y en este caso pierde líquidos, hay disminución de la volemia, ¿no? Y ahí vienen los mecanismos de defensa, ¿no? Si digamos, ustedes, de los 5 litros que hemos dicho, por deshidratación, se vuelven 3 litros, ¿qué creen que va a hacer el organismo? Va a tratar de compensar. Ya va a tratar de corregir, ¿no? El problema, ¿no? Por medio de una vasoconstricción, dice su compañero. Muy bien, eso es cierto, ¿no? Pero ¿dónde sucede todo esto? Los mecanismos de acción. Nuevamente nos vamos al riñón, pero vamos a recordar tu estructura. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? El riñón es fascinante, ¿no? Tan complejo, pero tan fascinante. Mira, es la incultura. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? ¿Por qué está conformado? Calcio mayor. También uno de sus componentes es la mácula densa. También está bien. Células yuxtaglomerulares. Ahí lo dejaremos, esos dos. Algunos dicen que también las células del mesangio, ¿ya? Células mesangiales, células yuxtaglomerulares y en este caso la mácula densa, ¿no? Son los 3 elementos que componen, en este caso, el aparato yuxtaglomerular. De esos a nosotros nos interesa las células yuxtaglomerulares. ¿Dónde están ubicadas? La anterior, la Esto es molecular, miren, como las proteínas, les decía, ¿no? Para no perder el dibujito, miren. Esta es la lámina basal, ¿no? Miren, está dividida en 3. Lámina interna, lámina densa, o rara interna, lámina densa, rara externa, ¿no? Ya nos dice por aquí, las nefrinas, ¿no? En este caso, cuando se trata de filtración, estas nefrinas se dilatan, se contraen, se dilatan, se contraen, se dilatan, se contraen, ¿no? Entonces, si esto se lesiona, esto ya prácticamente no defiende nada, ¿no? ¿De qué está conformado en este caso, la membrana basal? Glucógeno tipo 4, ¿no? El heparansulfato es un proteoglucano, ¿no? Al igual que
los otros componentes, ¿no? ¿Cuántas moléculas pasan, ¿no? De 70 kilodaltons, ¿no? Y tiene una naturaleza eléctrica negativa, lo que les decía. O sea, es bien particular esa membrana, ¿ya? Bueno, las células yuxtaglomerulares se encuentran, o sea, son una especie de células musculares, ¿no? Que son, ¿qué les digo? Modificadas, ¿no? Es como músculo liso especializado. Está alrededor de la arteriola aferente, ¿no? Arteriola aferente, ¿no? A ver, hagamos de cuenta que este paciente ha perdido mucho líquido, ¿no? Entonces, como está en la arteriola aferente, aquí está el glomérulo y aquí está la arteriola aferente, ¿no? Estas van a detectar cuando disminuye la volemia, ¿no? Si disminuye la volemia, como les he dicho, en quemaduras, en deshidratación, en hemorragia, estas van a activarse, ¿no? Y van a secretar una hormona que se conoce como renina, ¿no? Siempre y cuando disminuya la volemia. Les estoy aclarando. Yo les voy a decir, disculpen, a ver, si un paciente tiene disminución de la volemia, ¿qué mecanismo se activa? ¿No? Y ustedes me van a decir, doctor, ahí intercede lo que es el aparato yuxtaglomerular. Ah, muy bien. ¿Y por qué está conformado el aparato yuxtaglomerular? Por las células yuxtaglomerulares, por la mácula densa y por las células, en este caso mesangiales o extraglomerulares, ¿no? Muy bien, pero ¿cuál de esas células se activa? La célula yuxtaglomerular. ¿Y qué hace la célula yuxtaglomerular? Va a sintetizar la renina, ¿no? ¿Y qué es la renina? Una enzima que va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿no? La renina, ustedes están llevando bioquímica, ¿no? Saben lo que son enzimas, saben lo que son sustratos, ¿no? El angiotensinógeno es una, en este caso, proteína, ¿no? Bueno, una hormona proteica, ¿no? Que en este caso no tiene funcionalidad, pero cuando la renina lo activa, se va a convertir en angiotensina 1, ¿ya? Todavía no tiene funcionalidad la angiotensina 1, tiene que convertirse en angiotensina 2, ¿no? Y ahí entra una enzima que se conoce, la enzima convertidora, en este caso de angiotensina 2. ¿Dónde encontramos esa enzima? En los capilares de los pulmones. O sea, imagínense, ¿no? Todo eso pasa en el riñón, se libera la angiotensina a la circulación y para convertirse en angiotensina 2 va a los capilares pulmonares, ¿no? La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, lo que decía su compañero. ¿Qué tenemos que hacer para corregir la pérdida de la volemia? Vasoconstricción, ¿no? Entonces, la angiotensina 2 produce vasoconstricción, es el más potente vasoconstrictor que tenemos en el organismo, ¿ya? Pero también hace algo más interesante, ¿no? Estimula la secreción de aldosterona, por eso se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Miren, lo particular de esto es que estamos hablando de muchos órganos, tal vez se me están confundiendo, pero estamos siguiendo una secuencia, ¿no? ¿Dónde se secreta la aldosterona? Es una hormona. Con la angiotensina 2 ya hemos acabado. Es un vasoconstrictor. ¿Qué va a hacer? Lo va a cesar. ¿Dónde lo va a cesar? En las arteriolas. Las arteriolas se van a contraer y por ende en este caso ya no va a haber pérdida de la volemia, lo va a contraer totalmente, ¿no? Pero además estimula la secreción de aldosterona. Tenemos la glándula suprarrenal allá arribita del riñón, ¿no? Y la glándula suprarrenal tiene 3 capas. ¿Cuáles son? Histología igual, ¿no? Las 3 capas de la glándula suprarrenal. ¿Han llevado órganos endocrinos? Sí. Ya. ¿Cuáles son las capas de la corteza suprarrenal? Reticular. ¿Qué? Reticular. ¿Está bien? Bueno, de adentro está siempre ya. Reticular, pues. Fascicular Fascicular, muy bien. y la Pues, glomerular. 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 Glomerular, fascicular y reticular en el medio, ¿no? En estas 3 capas se sintetizan diferentes hormonas, ¿no? En la glomerular, ¿qué se secreta? Ya les he dicho. Aldosterona, ¿no? En la fascicular, ¿qué se secreta? Cortisol, ¿no? Y en la reticular, andrógenos. ¿Ya? Sí, así tienen que memorizarse esto, ¿no?
La angiotensina 2 va a estimular entonces a la capa glomerular, la glándula suprarrenal, para que secrete aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué función tiene? Ya, esto por favor, cártenlo bien, ¿no? La aldosterona lo que hace es, ¿no?, favorecer la reabsorción de sodio, ¿no?, y por ende la reabsorción de agua, ¿no?, y en compensación elimina potasio, ¿no? Nuevamente, ¿no?, la aldosterona que hace, reabsorbe sodio, ¿no?, reabsorbe agua, ¿no?, y elimina potasio. Yo os voy a preguntar, ¿qué función tiene la aldosterona? Se absorbe sodio, por ende se absorbe agua y elimina potasio. ¿Por qué estás absorbiendo sodio y por qué estás absorbiendo agua en el riñón? Para una regulación. Hemos dicho que estaba cayendo la volemia, ¿no? Sí. Había una caída de la volemia. Entonces, su objetivo de la aldosterona es secuestrar, ¿no?, en este caso, agua, ¿no?, y sodio, ¿no?, para que no se pierda más, ¿no? Entonces, su objetivo es reponer la volemia, por eso está absorbiendo sodio y estás absorbiendo agua. O sea, miren cómo está funcionando, ¿no?, el mecanismo, en este caso, de defensa cuando uno tiene hemorragia o sangrado, o en este caso diabetes, como su paciente lo tiene, ¿no? La aldosterona está secuestrada. Pero no solamente es el único, miren, la aldosterona va a estimular a la secreción de otra hormona, que es la hormona antidiurética. ¿Dónde se secreta la hormona antidiurética? Sé que les estoy mareando, ¿no?, pero así es nuestro cuerpo, así de completo. La hormona antidiurética, ¿no?, en realidad se sintetiza en el hipotálamo, ¿ya?, pero se almacena en la hipófisis posterior, ¿no?, o en la neurohipófisis, como nosotros lo conocemos, ¿ya? ¿Qué función tiene la hormona antidiurética? Dice antidiurética. A ver, solamente en la palabra está la respuesta. ¿Qué significa diuresis? Orinar, ¿no? Regula el líquido de la orina, ¿no? Anti, que no deja orinar, ¿no? Es anti, ¿no?, que no deja, que no deja orinar. ¿Saben qué hace en este caso la hormona antidiurética? Nosotros en el riñón tenemos transportadores de agua, ¿ya? Son proteínas transportadoras que se llaman acuaporinas, ¿ya? Entonces, estas acuaporinas están, digamos, por decirlo así, normalmente 5, digamos, ¿no?, donde en este caso donde es el túbulo contorneado, ¿no?, proximal, están 5, pero en el túbulo distal igual 5, en el colector igual 5, ¿no? Pero cuando se secreta la hormona antidiurética, estas acuaporinas de los 5 que eran se vuelven 15, ¿ya?, o se vuelven 20. Entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? Aumenta el número de transportadores de moléculas de agua que se conocen como acuaporinas. ¿Y con qué objeto? Con el mismo objetivo de la aldosterona, pero en este caso solo reabsorber agua. La antidiurética no va a reabsorber sodio, solo va a reabsorber agua, fabricando más proteínas transportadoras como la acuaporina. Entonces, los dos. A ver, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando está haciendo mucho calor, ¿no?, en este caso empiezan a, perspirar, ¿no?, y les da ganas de tomar agua, ¿no? O sea, les da sed, ¿no? ¿Dónde está el centro de la sed? Es lo mismo que pasa. Mire, por ejemplo, a este paciente que tiene diabetes, se dice que tiene ganas de tomar agua, ¿no? A un niño, a ver, ese niño que está con diarrea, no sé si se ha tocado a alguien, ese niño con diarrea que tiene enfermedad renal crónica, ¿no?, o algo que tiene diarrea y se ha deshidratado, ¿no? Entonces, igual tiene ganas de tomar harta agua. ¿Por qué? ¿Dónde está el centro de la sed? ¿En qué parte? Eso es el estímulo que pide el cerebro para poder compensar la falta de líquido que está en los diferentes órganos. Ya, pero nosotros tenemos un punto específico podría decirse en el encéfalo, ¿no?, donde se activa, ¿no?, y por eso nos van a tomar agua, porque nosotros somos como robots de seres sensibles. Si no se activa ese centro, no se va a secar, ¿sí?
al circuito Ahora, del digamos, auto. ingerimos, no sé si se pasa, pero ni ingieren, ¿no? Basta con que ingieran un sorbo y ya sacian su sed. No hay necesidad de que se tomen 5 litros. O sea, con eso están más relajados, ¿no? Pero, ¿saben dónde está el centro de la sed? En el hipotálamo. ¿Ya? El centro de la sed está en el hipotálamo, en un núcleo específico, pero no vamos a ser tan detallistas, ¿no? Casi alrededor de más de 10 núcleos tiene el hipotálamo, ¿no? Pero, con que me digan, ¿dónde está el centro de la sed? Está, doctor, en el hipotálamo. Yo me quedo conforme, ¿ya? ¿Qué pasa, pero, para que en este caso exista este estímulo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes saben qué es la osmolaridad plasmática? ¿Qué es la osmolaridad plasmática? A ver, piensen, ¿qué es? Miren, estamos hablando de disminución de la volemia, control de la presión arterial, ¿no? Centro de la sed que está relacionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ir y revisar. A ver, ha dicho osmolaridad plasmática. ¿Qué será osmolaridad plasmática? ¿Cuánto será su valor normal, no? ¿Y por qué no se ha preguntado eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la osmolaridad plasmática? Es la distribución, sí, Es la presión que ejercen las proteínas plasmáticas. la distribución del agua que se va a dar. Las proteínas plasmáticas. A ver. Y va a ver, por eso esas fuerzas de Stalin a nosotros nos sirven, ¿ya? Demasiado. Eso que ha dicho su compañero, bueno, es más un concepto más técnico, ¿no? O sea, parece bien, ¿no? Ya. Dice, ¿no? Su compañero que, a ver, repetime, ¿cómo he dicho? La presión que ejercen las proteínas plasmáticas. Ya. Para mí estas son proteínas plasmáticas, ¿ya? Aquí también hay proteínas plasmáticas, pero son pocas. Aquí son varias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay mayor cantidad de proteínas, en este caso, ¿no? Y menor cantidad de agua, esto es hiperosmolar. Osmolar. Cuando hay menos proteínas y más agua, ¿no? Es hipoosmolar. Hipoosmolar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Cuando ustedes, en este caso, perspiran, si se han dado cuenta, hasta su frecuencia respiratoria aumenta cuando están con mucha calor, ¿no? ¿no? Y ustedes saben que con la respiración se elimina agua, ¿no? En este caso, con la expiración específicamente se elimina agua, ¿no? Y con la perspiración o con el sudor también perdemos agua, ¿no? Entonces, cuando perdemos agua, ¿no? H2O, ¿no? Se sale, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Esto se queda más concentrado, ¿no? Y justamente este es el estímulo, ¿no? Esto se llama un aumento de la, en este caso, ¿no? De lo que es el, bueno, como se está saliendo agua, se está quedando más proteínas, ¿no? Y el cuerpo necesita agua. Este es el estímulo para que se active el centro de la sed. En el hipotálamo, eso es lo que van a detectar, que hay muchas proteínas, ¿no? En este caso, en la circulación con relación al agua, ¿no? Entonces, esto va a activar el centro de la sed para que nosotros vayamos a agarrar un vaso de agua. Entonces, cuando una solución se produce un aumento, ¿no? De la osmolaridad plasmática, se produce la sed, ¿no? ¿Cuánto es su valor? ¿Cuánto es su valor? A ver, seamos curiosos. ¿Cuánto es su valor? 275. No, algo de... ¿Cuánto? 275. 285 a 295 lo vamos a dejar, ¿ya? Su valor normal es 285 a 295 miliosmoles por litro, ¿ya? Si estamos diciendo que es hiperosmolar, tendría que estar 300, ¿no? O sea, por encima de este valor. Tendría que estar 298, 300, ¿no? Digamos, llega a 300, entonces en ese caso se produce la sed. Otro dato, ¿no? Yo les he dicho que aquí hay
menos proteína, es hiperosmolar. ¿Qué haría esto ahora? Disminuye la osmolaridad plasmática. Osmolaridad plasmática. ¿Y qué hace nuestro cerebro para compensar esto? ¿Qué creen que hace? Si el otro, cuando se eleva, activa el centro de la sed, esto cuando disminuye, ¿qué hace? No. Yo os he dicho que el sodio y el agua son amiguitos. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, aquí se estimula la sal? Aquí creen que es que se estimula la ingesta de sal, ¿no? Cuando la osmolaridad plasmática cae, la persona tiene ganas de ingerir sal o algo salado, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Porque el sodio va a entrar aquí, ¿no? Bueno, no habrá proteínas, pero el sodio va a entrar aquí, ¿no? Y cuando el sodio entre, va a arrastrar agua. Son como amiguitos, ¿no? Lo mismo. ¿Cuánto equivale la osmolaridad plasmática? Normalmente 285 a 295 miliosmoles por litro. Si está aumentado, ¿cómo el cuerpo compensa ese incremento? Mediante la sed, doctor. Y miren otro detallito, resulta que en la orofaringe tenemos como un receptor, ¿no? Que cuando ustedes toman un sorbito, se activa y el centro de sed se bloquea. Por eso, hagan la prueba. O sea, vayan, no es de ser esos sedientos, un sorbito. Pero van a seguir tomando, ¿no? Pero ese sorbito es como si solucionara todo su problema de sed, ¿no? Porque aquí tenemos un receptor en la orofaringe que se pone, ¿ya? Lo mismo, si cae la osmolaridad plasmática, ¿no? O es una solución hiposmolar, ¿qué le da al paciente? Le da por ingerir sal. Cuando alguien dice, no sé por qué quiero ingerir sal, mejor de más sal, no es porque esté mal, ¿no? Sino porque por alguna razón tiene, en este caso, la osmolaridad plasmática. ¿Ya? Preguntas. Bueno, a ver, con relación a la circulación, solo tenemos que hablar de algunos pequeños detalles. Uno, nosotros aquí, por ejemplo, en la clase hemos hablado de angiotensina 2, ¿no? Hemos hablado de aldosterona. Me olvidaba. ¿El corazón es un órgano endocrino? No es tan actualizado. Es un órgano endocrino, ¿ya? Porque secreta hormonas igual. ¿Qué hormonas? El péptido natriurético auricular. Como su nombre lo indica, péptido natriurético auricular, ¿dónde está? En la aurícula. ¿En qué aurícula? Derecha, ¿ya? Tenemos otro péptido natriurético del tipo B que está en el ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve este doctor? ¿Por qué nos está diciendo eso, no? Yo les he hablado del retorno venoso, ¿no? Les he dicho que, en este caso, toda la sangre cuando retorna se va a la aurícula derecha, ¿no? Ahí, ¿no? Imagínense que hay una cierre de la válvula, en este caso, tricúspide, ¿no? Una estenosis, ¿no? Resulta que la aurícula no va a poder bombear, ¿no? Se va a chocar y la sangre va a retornarse, ¿no? Por eso aquí las venas se notan de algunas personas, ¿no? Esto va a producir una dilatación de, en este caso, la aurícula derecha, y ese estímulo que va a producir el agrandamiento de la aurícula derecha es el estímulo para que se secrete el péptido natriurético auricular. Natriurético es. Entonces, ¿qué significa eso? Natriurético. Diuresis, orina. Natriurético, sodio. Entonces, esta hormona, ¿qué cosa va a hacer? En el riñón va a hacer que se elimine más sodio. Y si se elimina más sodio, ¿quién va a ir después con el sodio? El agua, ¿no? Y por ende el paciente que tiene ese agrandamiento de la aurícula, ¿no? Gracias a esta hormona va a eliminar más y va a tratar de reducir, en este caso, el volumen de sangre que se está acumulando en la aurícula derecha. Por eso se llama péptido natriurético auricular, o sea, que es como un antagonista, ¿no? De la aldosterona y un antagonista de la hormona antidiurética, ¿no? ¿Qué pasa con el péptido natriurético ventricular? ¿Ya? Este se secreta cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea,
han llevado, ¿no? Ustedes en anatomía patológica, hipertrofia, esa terminología, ¿no? ¿Cuándo se produce? Cuando en este caso hay una sobrecarga de presión, o sea, cuando hay un volumen de sangre que lo está empujando al ventrículo, ¿no? Entonces, en ese caso se libera, ¿no? Este péptido natriurético del tipo B, ¿no? Nosotros podemos solicitar en un laboratorio y si está elevado es específico para diagnosticar infarto agudo de miocardio, ¿no? Si nosotros vemos que su valor está elevado sin hacer ecocardiografía, nada, nosotros decimos este paciente tiene sobrecarga de presión, hipertrofia ventricular y posiblemente le va a venir un infarto agudo de miocardio, es preventivo, ¿no? Un paciente que yo le hago que tiene sobrecarga de calidad y veo que está elevado, este paciente de aquí a una semana va a tener un paro cardíaco, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros queremos, anticiparnos a los hechos, ¿no? Y si este valor nos sirve, lo tomaremos en cuenta, ¿no? Persona que viene tal vez con cierta obesidad, problemas de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿no? Tiene, en este caso, el perímetro abdominal superior al rango normal, ¿no? Y estoy describiendo a un posible candidato a un infarto, ¿no? Pero aparte le pido este laboratorio, ¿no? Y veo que está elevado, este paciente se le va a venir un infarto, ¿no? Entonces nos anticipamos, ¿no? Para evitar después las consecuencias, ¿no? Péptido natriurético del tipo B, donde se secreta en el ventrículo izquierdo, muy diferente al péptido natriurético, ¿ya? Es decir, eso es todo el sistema de control prácticamente, ¿no? De lo que son, bueno, los vasoreceptores, como mencionaba su compañero, es lo mismo. Cuando detectan, en este caso, una disminución del flujo, ¿no? Se contraen, o sea, la presión, ¿no? Ellos detectan, los vasoreceptores detectan la presión. Si el corazón bombea a una presión disminuida porque se ha disminuido la volemia, ¿no? Entonces se van a activar, ¿no? Van a producir vasoconstricción, ¿no? Esos son los vasoreceptores, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos existen hormonas, ¿no? Tenemos a la endotelina y tenemos al óxido nítrico. Memorícense bien esto porque son antagónicos, ¿no? La endotelina produce vasoconstricción, ¿no? Y el óxido nítrico produce vasodilatación, son antagónicos, ¿no? ¿Dónde se secretan? En el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿no? El sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático, ¿qué produce? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Ustedes me anotan, ¿no? Sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático en las arterias, ¿qué produce? Y el parasimpático, ¿qué produce? El simpático produce vasoconstricción, ¿ya? Y el parasimpático produce vasodilatación. O sea, siempre son antagónicos. ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático que produce vasoconstricción? La noradrenalina, ¿ya? ¿Y cuál es el neurotransmisor en este caso, del simpático que produce vasodilatación? La acetilcolina, ¿no? Acetilcolina, ¿ya? Yo os voy a preguntar eso, ¿ya? O sea, yo voy a, en este caso, quiero que sean cosas concretas. Como les decía, vamos a jugar después, ¿no? Si una vez ustedes conocen, es como un mapeo, ¿no? Ustedes identifican todo, entonces después se arma el jueguito. Pues yo les digo, miren, si se aumenta la volemia, ¿no? Disminuye. Si se aumenta la volemia, ¿qué mecanismo se va a activar? Si disminuía la volemia y se activaba el sistema de angiotensina, vasoconstricción, la hormona antidiurética, todos los mecanismos, ¿no? Ahora, si se eleva la volemia, ¿qué va a pasar? Parece lógico, ¿no? Pero no, o sea, si se aumenta la volemia, yo les he dicho que en este caso se va a aumentar la diuresis, ¿no? Nosotros vamos a tratar de eliminar la sobrecarga de volumen que hay. La única manera de hacerlo es eliminando líquidos, ¿no? En el riñón. ¿Y quién es el responsable de hacer eliminar líquidos? El péptido natriurético auricular, ¿no? Cuando aumenta la volemia, ¿no? Entonces,
yo les pregunto, ¿no? A ver, cualquier grupo, ¿no? Cuando aumenta la bulimia, que nosotros sabemos que es, o el gasto cardíaco, que es de 5 litros, ¿no? Cuando aumenta, ¿qué mecanismo compensatorio se activa? Doctor, en el corazón, ¿no? El péptido natriurético auricular, ¿no? Producto de la dilatación o distensión de la pared auricular, se secreta y por ende favorece la eliminación de sodio y con ella agua, ¿no? Entonces de esa manera se elimina la sobrecarga o se evita la sobrecarga de volumen. O sea, esa terminología me tiene que hablar, ¿no? Cuando hablamos de volúmenes o cuando hablamos de líquidos o de hormonas, con esa terminología tienen que referirse, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer eso? Leyendo, ¿no? Leyendo. Si ustedes tienen, a mí me gustaría, miren, yo seré sincero, que cuando venga, ¿no? Me pregunten todo lo que quieran saber, incluso metabolismo de los carbohidratos, si quieren hablar, podemos hablar también, ¿ya? Pero pregunten, ¿no? Porque yo no quiero que tengan dudas. Han visto, ¿no? Aquí vienen, ¿no? Y les preguntamos nosotros, ¿no? Y ahí estamos, algunos se desenvuelven bien, los reconozco, ¿no? Algunos todavía estamos con cierta timidez, pero no quiero que sean tímidos, ¿no? El hecho de ser tímido trae problemas. Como les digo a sus otros compañeros, ¿no? La gente, ¿dónde va a ir? O sea, yo soy médico, pues otro colega, ¿no? Yo a las personas que vienen simplifico la información, ¿no? En este caso no les digo así como ustedes, son profundos, ¿no? Yo les digo solo cosas simples, ¿no? Pero les explico, ¿no? O van a ir donde un médico que solamente da recetas, ¿no? Y ni les mira su cara y ya cumples y nos vemos de aquí unas semanas. ¿No? Se quejan, ¿no? Ni siquiera me ha visto, ni siquiera me ha valorado, ¿no? Entonces, mucho hace el hecho de que ustedes sepan, ¿no? Expresarse y comunicar sus conocimientos al resto de sus compañeros y a sus pacientes, ¿no? A sus futuros pacientes, ¿no? Una persona ve cuando una persona conoce, cuando lo que hacen ustedes, ¿no? O sea, demuestra sus conocimientos. Pero si no lo hace, entonces no, como que no debe saber. O sea, eso te dicen las personas, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus jueces de ustedes? Nosotros. Las personas, no nosotros. Las personas van a decir, este es un buen médico, este no lo es, este sí es, este es regular. Te juzgan. Peor si son cirujanos. Si son cirujanos, tienen que ganarse una fama después de 10 años de experiencia laboral. Qué válido. Nadie va a venir a hacerse operar con alguien que es nuevito, ¿no? Tienen que ganarse prestigio, pero para eso es pues toda una construcción, ¿no? Entonces, empiecen, ¿no? Empiecen leyendo, empiecen. Y no piensen que se van a salvar por ser cirujanos, ¿no? Porque va a venir un paciente con diabetes y que tiene apendicitis, ¿qué van a hacer? Soy cirujano. O van a llamar a un médico internista. Entonces, no se van a salvar, o sea, igual va a estar, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos soluciones para ciertas alteraciones que tienen las personas en la medida de nuestros conocimientos. Si nosotros conocemos más, vamos a dar mejores soluciones. Si conocemos menos, no vamos a dar buenas soluciones. Entonces, lean. Yo les digo, miren, había habido una edad, pues yo les digo, 3 días me amanecía leyendo sin dormir. De verdad, tenía una energía, una motivación por conocer medicina que me apasionaba, ¿no? Entonces leía. Mi niño se lo está golpeándome, pero ya pues apaga la luz. No, esto no es bueno. Seguía leyendo, ¿no? No les miento, así era tan... Pero resulta que con el tiempo esto no había sido así. Ahora, de seré sincero, máximo me quedo hasta las 1. Trato de leer, o sea, por mucha voluntad que tenga, a las 1 caí. Pero ustedes son jóvenes. Entonces, si yo cuando estaba en su etapa era así, ustedes pueden, ¿no? Y aprovechen, porque como les dije a sus compañeros, la vida es un reloj, ¿no? A los 50 años, ¿no? Yo me voy a quedar con el conocimiento que tengo y lo único que voy a hacer es repetir. No voy a aprender más nada, ¿no? A partir de los 50, 55 años, la gente ya no aprende, repite. Por eso, los papás, ¿no? Cuando llegan a esa edad, a ustedes, ¿qué dicen? Cuando era joven, ¿no? Yo hacía eso. Recuerdan, ya no aprenden, recuerdan. Los abuelitos peor. Todas las historias, ¿no? Nos cuentan, ¿no? Porque ya no pueden aprender, solamente reproducen lo que ya han aprendido.
son como un disco que se repite una y otra vez. Ustedes están pues, en la flor de su juventud, pueden leer, ¿no? Entonces van a aprender. Y no se congelen, por los 55 años se van a quedar con el conocimiento que tienen. Y así como a veces dicen, ¿cómo no vas a saber manejar el celular tan fácil? Su hijito va a venir con otra tecnología y lo mismo les va a decir. ¿Cómo? Es fácil, ¿no? O manejar un robot es fácil, ¿cómo no va a ser fácil? Así nomás quería decir, ¿ya? Entonces, lean, ¿qué actividad vamos a realizar para el día de hoy? Dime. Sí. De las acuaporinas. Son ¿ustedes van a llevar transportadores en biología molecular? Sí. Pero eso es fácil. Pues, transporte celular, ahí le colocan como título, ¿ves? Y ahí le colocan, ¿no? Transporte activo y transporte pasivo, ¿no? Transporte pasivo se divide en difusión simple, difusión simple, difusión facilitada. Y por el otro lado tenemos pinocitosis, endocitosis, fagocitosis. Y ahí lo terminamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No utilizan energía, ¿no? Vamos aquí, transporte activo primario, ¿no? Transporte activo primario, transporte activo secundario. Transporte activo primario, bomba de sodio y potasio, ATPase, ¿no? Sí. Transporte activo secundario, cotransporte, contratransporte, ¿no? ¿Qué es el cotransporte? Dos moléculas entran agarraditas de la mano. ¿Qué es el contratransporte? Una molécula sale y otra molécula entra, ¿no? Pero son dos. Ahora, las acuaporinas, ¿qué tipo de transportador son? Difusión facilitada, ¿no? Porque son como proteínas de canales donde se entra el agua, ¿no? ¿Ustedes sabían que el agua tiene transportador? Acuaporinas, ¿no? Pero no solamente se transporta así, por el espacio intercelular igual, ¿no? Por un mecanismo de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? ¿Qué es la ósmosis? Tiene su concepto, ¿no? Es el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable de una concentración Mayor o menor. A favor del gradiente. A favor de un gradiente de concentración. Pero lo que a mí me interesa fuera del concepto es que sepan cómo funciona ese mecanismo, ¿no? A ver, yo les digo algo. Yo cuando estaba trabajando en el área rural, ¿no? Sabrán que no hay muchos recursos, ¿no? Resulta que un señor me dice, no, doctor, te cuento que tengo inflamada la garganta, me duele todo eso, ¿no? Pero resulta que yo como tratamiento me ingiero sal y me desinflama. ¿Eso es cierto? ¿Qué mecanismo está utilizando? La ósmosis, ¿no? La ósmosis. Si usted se dice, a ver, ya, yo tengo aquí una inflamación, ¿no? Me ha picado un mosquito, ¿ya? Le pongo sal, ¿no? Lo envuelvo. ¿Qué creen que va a pasar? Se va a desinflamar, ¿no? Sí. Se va a desinflamar por el mecanismo de ósmosis. Donde hay sal, el agua se va a salir. O sea, el sodio, ¿no? En este caso, o la sal, como yo le llamo, ¿no? Donde esté, siempre va a estar acompañado de agua, ¿no? Siempre. Eso, recuérdense, donde hay más sal, siempre va a haber agua, ¿no? Y este paciente, miren, si tenía dolor de garganta y se tomaba sal, sí, pues eso es cierto, le va a desinflamar y le va a ayudar, o sea, eso es correcto, eso no es mentira. Tal vez él no conoce, ¿no?, qué está haciendo, pero eso para nosotros es ósmosis. Entonces, así quiero que lo apliquen. Quiero que todo su conocimiento lo pongan en cosas simples, no hacernos, bueno, tal vez el concepto es importante, pero más me interesa cómo funciona el mecanismo, ¿no? Para que ustedes después se entiendan, ¿ya? ¿Qué hora es? La falta de eso. Salida. Yo quiero hacer un señor así después.